Hitler planned to create buildings bigger and better than anything that had gone before. A domed hall so large that the Eiffel Tower could be fitted inside it. A stadium that would hold 400,000 people. But his dream was never fully realized, and it died with him at the end of World War II. La capital del mundo. Ese fue el título que inspiró a Adolf Hitler para comenzar a crear en su mente una ciudad sin igual. Sería el centro del Tercer Reich y, acabada la guerra, el símbolo del imperio alemán naciente. Construcciones monumentales adornarían las calles y el territorio de Berlín daría lugar a la increíble Germania. Ese sería el nombre de la más grande manifestación arquitectónica del poder nazi, la supremacía aria y el legado eterno del Führer. El proyecto creado por el líder alemán no solo estaba destinado a ser un logro urbanístico, sino también un instrumento clave en la propaganda del régimen, el control psicológico de la población y el dominio mundial. En este nuevo video de historia militar, conoceremos todo acerca de la mega ciudad pensada por Hitler. Las ideas más sorprendentes, los mayores desafíos y su destino final. In 1941, Europe was a battlefield. World War II was raging. The Third Reich was a military state geared for conquest. Adolf Hitler and his architect Albert Speer are planning a new world capital to be called Germania. They had built the Olympic Stadium in the Reich Chancellery. They planned a great hall, another stadium, and vast triumphal arch, a whole new city. But Allied bombs threatened their dream. El 1 de abril de 1920, un veterano de la Primera Guerra Mundial abandonó el ejército de la derrotada Alemania para dedicarse de lleno a la política. Se encontraba avanzando dentro de una agrupación que ese mismo día cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que con el tiempo sería más conocido como el Partido Nazi. Como te imaginarás, estamos hablando de Adolf Hitler, quien rápidamente ganó terreno y se volvió uno de los líderes indiscutidos del movimiento. Desde ese momento dejó en claro sus grandes ambiciones y no se detuvo hasta alcanzarlas. El 30 de enero de 1933 se convirtió en el flamante canciller alemán, con el firme compromiso de devolver al país la grandeza que había perdido a causa de la guerra. Varias ideas lo acompañaban para lograr ese objetivo, entre ellas la de alistar un poderoso ejército capaz de conquistar toda Europa para volver a construir un imperio. Convencido de que lo conseguiría, al Führer le apasionaba pensar en el legado que dejaría su nombre. Volviendo un poco el tiempo atrás, a finales de 1923, Hitler organizó un golpe de Estado. No logró su cometido y pasó 9 meses en prisión. Confinado, escribió su autobiografía llamada Mi lucha. En sus páginas dejó una pista de lo que planeaba para que sus conquistas no se redujeran simplemente a las hojas de los libros de historia. Hitler había diseñado bocetos de enormes y ostentosos edificios. Se trataba de los primeros vestigios de un megaproyecto para construir la capital del Tercer Reich y, por consecuencia, del Nuevo Mundo. Su nombre, Germania. As the greatest military power, Hitler will rebuild their nation. He will create a new world capital on the site of Berlin. He will call it Germania. And throughout his career, Hitler will use buildings to symbolize Nazi supremacy, to stake a claim on a place in history, and as a means of presenting his carefully created image to the world. El plan estaba centrado en convertir Berlín en una metrópolis monumental y grandiosa, diseñada para reflejar el poder y la supremacía de la Alemania nazi.
Esta transformación fue planificada principalmente por el Führer, pero la tarea de convertirla en realidad recayó en su arquitecto de confianza, Albert Speer. Este hombre comenzó a trabajar junto a Hitler en 1934 y fue parte de proyectos de gran relevancia para el régimen. Un ejemplo es el campo Zeppelin ubicado en Nuremberg, el lugar predilecto del partido nazi. Dicha ciudad era una de las favoritas del canciller alemán y había sido declarada como sede de los congresos del Tercer Reich. A partir de esa decisión, cada año reuniría durante una semana a alrededor de 500.000 nacionalsocialistas del país. Esto requería de un espacio acorde para los encuentros y fue Speer quien lo hizo posible. The site is derelict and overgrown, a memory of a shameful era. But Speer's vast open arena is still here. It's the size of 12 football fields, enclosed by 36 stone towers. At one end stands the Zeppelin Tribune, the platform where Nazi leaders would address uniformed ranks of party members. The platform is 1,300 feet long and 65 feet high. 60,000 people sat here to watch parades and military displays in the field below. A fuerza de trabajo y con el objetivo de materializar los enormes sueños de Adolf Hitler, Speer se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza. Se ganó un lugar preponderante entre los jerarcas nazis, y su nombre era el primero en consideración cuando se necesitaba llevar adelante un proyecto de infraestructura. El Führer creía que la monumentalidad de los edificios sería un reflejo del poder eterno del Tercer Reich y de la superioridad de la raza aria. Por esa razón, la arquitectura tenía una función ideológica y de propaganda clave en el régimen nazi. Sin lugar a dudas, esta mirada fue uno de los ejes fundamentales al prepararse para recibir los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Los alemanes combinaron a la perfección la publicación de un evento deportivo de tal magnitud con la espectacularidad del estadio, que se finalizó gracias a los aportes del propio Albert Speer. Se crearon grandes espacios y se utilizaron materiales sólidos que acompañaron la proyección de un Tercer Reich fuerte y próspero que había creado Hitler para el resto del mundo. Para entonces el líder nazi estaba encantado con el trabajo de su arquitecto de confianza y lo volvió a poner al frente de una iniciativa en Nuremberg. Era la última prueba. Si la cumplía con éxito, no habría ninguna duda que era el hombre indicado para llevar adelante el megaproyecto de Germania. The success of the Nuremberg rallies persuaded Hitler that the city needed a new indoor home for the party's massed conventions. He decided to build the Congress Hall, where up to 60,000 followers could gather to hear him and his henchmen speak. This would be a completely new type of building. Again, he took inspiration from the classical world, this time the Colosseum of ancient Rome. Hitler often talked about outdoing Rome, both architecturally and in terms of its military power. Los planos del edificio fascinaron al Führer y tomó la decisión. Albert Speer estaba listo para ponerse al frente de la construcción de la nueva capital del mundo. El desafío era lograr que la arquitectura dejara en claro su profunda conexión con las aspiraciones políticas e ideológicas del nazismo. Como ya mencionamos, uno de los principales objetivos era que Germania reflejara el poder y la supremacía del Tercer Reich. Berlín se convertiría en la metrópolis más imponente del planeta, superando a otras urbes como Londres, París o Roma. El megaproyecto debía simbolizar la grandeza y el dominio de una Alemania victoriosa y su nuevo orden global, con Hitler como su líder absoluto. Por otra parte, la nueva ciudad también debía representar la pureza de la raza aria. Edificios gigantescos, avenidas amplias y proporciones colosales contribuirían a la idea de que los alemanes eran un pueblo superior, capaz de realizar grandes hazañas.
y a su vez este tipo de diseño estaba destinado a hacer sentir pequeños a los individuos en comparación con el poder del Estado. Este impacto psicológico otorgaba una sensación de control sobre los ciudadanos. El propio Hitler creía que los espacios públicos y monumentos gigantes también funcionaban como una suerte de recordatorio constante a los pobladores que el régimen nazi era omnipotente y eterno. La arquitectura en este caso se utilizaba como un medio para crear un sentimiento de impotencia individual y sumisión frente al gobierno. Por último, además de todos estos beneficios, los edificios perdurarían en el tiempo. Esto satisfacía la obsesión del Führer de dejar un legado histórico duradero. Inspirado en las ruinas de la Roma antigua que seguía impresionando a sus visitantes miles de años después, esperaba que Germania lograra ser eterna para servir como testimonio del poder del Tercer Reich. Con estos aspectos en claro, es momento de conocer algunos de los proyectos más importantes que formaban parte del Megaplan, comenzando por la mirada hacia el pasado que nos otorga la ciudad de Berlín en la actualidad. It was a former street so-called Charlottenburger Chaussee, and it was made wider in the middle 30s and was reopened on Hitler's birthday on 1939. So this big wide street is all a big birthday present for Hitler? Yes, and there was a big parade on his birthday here. This was the opening ceremony of this street from Germania. Este pequeño vestigio de la Alemania nazi fue parte del primer proyecto que conoceremos. Se trata del Gran Eje Este-Oeste, un enorme bulevar de aproximadamente 50 kilómetros que debía extenderse, tal como su nombre lo indica, atravesando Berlín desde el este hasta el oeste, conectando algunos de los principales monumentos y edificios de la ciudad. Rodeado por construcciones de importancia gubernamental, estaba planeado que contara con un ancho de 120 metros en algunas secciones. Esta obra monumental tenía como propósito recordar a las avenidas triunfales de los antiguos imperios como Roma. Su desarrollo implicaría la demolición de grandes partes de la Berlín existente, desplazando a miles de habitantes. El proyecto tenía en cuenta este aspecto e incluía la reubicación de sectores enteros de la población. Avanzando, nos encontramos con otro de los grandes deseos de Adolf Hitler: un arco del triunfo. Este debía ser significativamente más grande que cualquier otro construido hasta entonces, incluyendo al famoso Monumento de París. El arco alemán debía tener unos 117 metros de alto, es decir, más del doble que el parisino, que mide 50. Además, el Führer pretendía que tuviera otros 170 metros de ancho. El objetivo era simbolizar la victoria que alcanzaría el ejército del Tercer Reich, que sería la mayor de la historia según el líder nazi. Por otro lado, al igual que el resto de los proyectos, serviría para mostrar el nuevo dominio mundial que el régimen aspiraba a alcanzar. Uno de los detalles que lo caracterizaría era que en su interior se planeaba tallar los nombres de todos los soldados alemanes muertos en la Primera Guerra Mundial. Este arco del triunfo formaría parte del Gran Eje Este-Oeste y estaba destinado a ser una de las primeras vistas para aquellos que ingresaran a la ciudad. Pero aún había más, probablemente la obra más emblemática nacida en la mente de Adolf Hitler y aquella que volvería a Germania una capital imponente en todo el mundo. Nos referimos a la Volkshalle, la Sala del Pueblo. In 1936, Hitler unveiled plans for the most ambitious of all his building projects. A vast domed space called the Great Hall. The Great Hall was the absolute focal point of the north-south axis. It was a gigantic building which had by far the largest dome in the world at the time. It was intended to be the most important of all of Germania's buildings, a symbol of greatness.
La Sala del Pueblo era el proyecto arquitectónico más ambicioso de Hitler y Speer. Este edificio estaba destinado a ser el punto central de Germania, simbolizando el poder del Tercer Reich y su control sobre el mundo. Continuando la lógica megalómana que rodeaba al Führer, las enormes dimensiones serían un reflejo de superioridad, y es por eso que esta obra sería inmensa. Su cúpula tendría 290 metros de altura, más de 16 veces el tamaño de la que cubre la Basílica de San Pedro en Roma. Además, contaría con 250 metros de diámetro. Se estimaba que podría albergar a 180.000 personas, lo que la convertiría en una de las mayores estructuras jamás planeadas. En este espacio se realizarían las reuniones masivas del partido nazi, eventos propagandísticos, discursos de Hitler y otros actos del Estado. La idea era proyectar una imagen de grandeza y omnipotencia que intimidara tanto a los ciudadanos como a los líderes extranjeros que visitaran la ciudad. En el interior el edificio debía tener un diseño minimalista pero grandioso, con un vasto espacio vacío destinado a inspirar una sensación de pequeñez ante el poder del Reich. El Führer planeaba que las palabras pronunciadas dentro de esta sala resonaran como si el lugar fuera sagrado, amplificando así el efecto psicológico en los asistentes. Nada quedaría librado al azar. Esta obra se convertiría en el gran símbolo nazi y el mundo entero se arrollaría a los pies de Adolf Hitler. Ahora bien, estructuras de este tamaño necesitaban de mano de obra en cantidades exorbitantes. Los alemanes debían resolver este desafío, así que los desarrolladores del proyecto rápidamente acudieron al comandante militar Heinrich Himmler. Este era el líder de las SS y supervisor de los campos de concentración, quien acordó con Speer la utilización de prisioneros para los trabajos que fueran necesarios. Además, el arquitecto también se valió de mendigos, gitanos y proxenetas que vivían en la calle para empezar a construir Germania. Se estima que los nazis contaban con unas 130.000 personas para comenzar con las obras de la nueva ciudad. Outside the city lies a center for the production of building materials. It reveals the truly brutal nature of Hitler's quest for glory. It is part of the concentration camp Sachsenhausen. Germania was meant to be built on slave labor. A pesar del sufrimiento de los prisioneros que debían trabajar y los miles de berlineses que serían desplazados de sus hogares para llevar a cabo las obras faraónicas, el régimen nazi presentó parte del plan con gran orgullo en diferentes discursos públicos. La intención era mostrar a la población que el Tercer Reich estaba construyendo una capital moderna y poderosa, en línea con la visión de una nueva Alemania prometida por Adolf Hitler. También se exhibieron maquetas y planos a escala de algunos proyectos como el Arco del Triunfo o la Sala del Pueblo. Estos fueron utilizados como propaganda para generar apoyo y entusiasmo en la gente al ver la atractiva estética de los grandes edificios. No obstante, otros aspectos se mantuvieron en secreto y no fueron revelados, principalmente por lo extremadamente ambiciosos y costosos que eran en términos de recursos y tiempo. El Führer no quería que sus planes colosales fueran percibidos como inalcanzables o un derroche del gobierno nazi en tiempos de guerra. El líder alemán creía que de todas maneras podría llevarlo a cabo, confiado de que su poderoso ejército no tendría problemas para conseguir la victoria en la contienda que comenzó a desatarse en Europa el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, estaba muy equivocado. En 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial promediaba casi 3 años, los nazis se vieron obligados a potenciar su presupuesto militar. Las tropas de Hitler se habían encontrado con un rival tenaz en la Unión Soviética y su avance imparable de pronto se frenó. El panorama preocupaba al Führer, que inmediatamente destinó el dinero del proyecto de la megaciudad de Germania a otras áreas.
La abultada cuenta bancaria de Albert Speer se disolvió y unos 321 millones de marcos fueron a parar a un fondo para enfrentar gastos relacionados con los combates que se libraban en buena parte del mundo. De hecho, el propio arquitecto que debía crear la capital del nuevo imperio fue trasladado a un cargo muy diferente al de sus intereses. Se convirtió en ministro de Armamento y Municiones del Reich. Muy lejos había quedado la idea de dar vuelta a toda una ciudad para levantar desde cero un emblema del poder nazi, algo que ya ni siquiera se podía percibir en el campo de batalla. 3 años después, Berlín quedó acorralada por la guerra. El Ejército Rojo se encontraba pulverizando la megalómana y delirante idea del Führer de erigir una capital mundial descomunalmente grande en el centro de Europa. Hitler's world shrunk to a warren of chambers, a concrete tomb. Above him, Allied bombs and shells destroyed Berlin, killing any possibility that his fantasy city of Germania would ever be realized. The Hitler-Speer partnership that had begun 11 years earlier with such ambitious plans had ended in absolute defeat. Finalmente, entre los sonidos de bombas y artillería, el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se quitó la vida en su búnker, ubicado bajo la Cancillería del Reich. El dictador partió y su sueño de Germania se fue con él. Gran parte de Alemania quedó devastada y Berlín no fue la excepción. La capital en ruinas provocó un gran sufrimiento y dolor a la población civil. No contaban con agua, comida ni atención médica para afrontar las difíciles condiciones posguerra. Tuvieron que pasar largos años para que la ciudad, dividida en 2 ideologías por ocupación de la Unión Soviética y los aliados, volviera a florecer. Sin embargo, lo consiguió. Ahora, a más de 80 años de la idea de Germania, aún se puede ver algún pequeño vestigio de lo que hubiera sido el sueño de Hitler. El Gran Arco del Triunfo todavía existe en Berlín. Se trata de un pilar hecho para probar el peso del hormigón con la idea de avanzar en el monumento dibujado por el Führer en su libro. Speer había ordenado levantar el llamado Cuerpo de Carga Pesada en 1941 como una construcción de concreto sólido, con 21 metros de diámetro, 14 de altura y 18 bajo tierra. A lo largo del tiempo, ingenieros y arquitectos han puesto en tela de juicio la factibilidad de un proyecto tan masivo, señalando que el terreno pantanoso de Berlín no habría soportado las megaestructuras que deseaba Hitler. Sin embargo, nunca conoceremos la verdad. Ahora sí, luego de haber conocido el increíble plan del nazismo para construir la capital de un imperio mundial, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en el próximo video de Historia Militar.